En primer lugar, yo quiero expresar el agradecimiento a todos ustedes, a las personas que están en sala y también a la Facultad de Educación y al Departamento de Pedagogía en particular por abrir estos espacios y en particular también por darme a mí la oportunidad de hablar de una cosa que no sea pedagogía COVID o de estrategias y técnicas de la educación virtual o de pedagogía sobre la pandemia. Eso yo creo que es ya un gran avance poder superar esa cantidad de expertos que no quieren expresarse y tampoco sabemos qué es lo que sigue o qué es lo que va a pasar y sin embargo hay mucho experto. Eh, yo apelo, como dice Hegel en su filosofía del derecho, la, la filosofía llega tarde a todo, es decir, eh, todo conocimiento riguroso llega después de que las cosas han pasado para poder decir algo cierto sobre lo que pasó. En fin, superado el comentario que acabo de hacer que involucra tanto a estudiantes, profesores, compañeros y a mí mismo, pues a lo que vinimos, la pedagogía queer. Digamos que como punto de partida o como punto de arranque, en el planteamiento del día de hoy, sería decir que la educación es un poderoso dispositivo que inculca el desprecio por los homosexuales y por las lesbianas. Insisto, la educación es un poderoso dispositivo que inculca e institucionaliza el desprecio por los homosexuales y las lesbianas. Y esto podrá sonar temerario, pero hablamos de que inculca e institucionaliza y también ustedes podrán decir, eso suena un poco exagerado, pero no lo es cuando usted contrasta esa institucionalización y esa inculcación, las contrasta con las distintas técnicas, por lo demás polimorfas, que se usan dentro de la práctica educativa escolarizada, haciendo mucho más allá el planteamiento, llevando el planteamiento mucho más allá. La educación escolarizada trabaja por hacer inviables las vidas que no responden a la heterosexualidad como obligación. Entonces, creo que tenemos dos cosas en un mismo planteamiento. Uno, la educación es un dispositivo de institucionalización y de inculcación de determinadas ideas. Acabo de decir, a propósito de lo que íbamos a trabajar el día de hoy, una es la inculcación del desprecio por homosexuales y lesbianas. Uno. Dos, es un dispositivo que se mueve a través de técnicas polimorfas. Cuando estoy hablando de técnicas polimorfas, estoy diciendo que ese desprecio no necesariamente es abierto, ese desprecio no necesariamente está situado en un lugar que podemos decir ese es o ahí está, sino que se mueve, digamos, como diría el mismo Foucault, como se mueven las técnicas del poder a través de redes. He repetido la expresión desprecio. ¿Qué voy a entender por desprecio? ¿Qué vamos a entender por desprecio? El desprecio, siguiendo las interpretaciones nietzscheanas y post-nietzscheanas, el desprecio es un lenguaje mímico de afectos que tiene el poder de vincular distintas fuerzas sociales que, insisto, se vinculan
para rechazar determinadas formas de vida. Entonces, el desprecio es un lenguaje mímico de afectos que tiene el poder de vincular distintas fuerzas sociales con el propósito de combatir determinadas formas de vida. Ese es el planteamiento general con respecto a la educación y tendremos que llegar más, digamos, finalizando la charla, tendremos que llegar a qué es eso de la pedagogía queer. Eh, Antes de hablarte de pedagogía queer, pues tenemos que referirnos a la teoría queer. Con respecto a la teoría queer, varias cosas. Lo primero es que la teoría queer tiene una prehistoria. Eh, la pedagogía queer tiene una prehistoria. Esa prehistoria no es una prehistoria académica, esa prehistoria no surge en las aulas universitarias, ni tampoco, ni siquiera surge en la escuela. Eh, Porque en principio tendríamos que decir que la teoría queer no surge como una teoría, sino como una práctica política y como una forma de activismo en lucha permanente con las determinaciones políticas, las determinaciones de Estado, las determinaciones en salud y las determinaciones económicas. Insisto, la prehistoria de la teoría queer está en la calle y puntualmente está relacionado con el activismo que tuvieron que desarrollar distintos sujetos históricos a propósito de la propagación de una pandemia. Esta vez no fue el coronavirus, sino la pandemia del VIH-Sida. Si la memoria no me falla y alguno de ustedes podrá tener una información más precisa, pero los primeros casos de VIH-Sida surgieron se detectaron, pues digamos los primeros casos detectados surgieron en Nueva York en 1981. Rápidamente se empezó a propagar la idea comúnmente aceptada que el VIH atacaba, si no solamente, sí principalmente a hombres homosexuales y por lo tanto se les llamó algo así como una especie de cáncer gay. Esto fue en 1981, sin embargo, la respuesta del gobierno, que por aquel entonces estaba liderado por el expresidente Ronald Reagan en Estados Unidos, la respuesta del gobierno fue demasiado lenta. Es decir, estaba enfermando gente, estaba muriendo gente, no se sabía de qué estaban enfermando y de qué estaban enfermando. Lo que se sabía era cierto o no que entre los enfermos y las muertes, la población básicamente eran hombres o homosexuales. A eso se le fue sumando personas que ejercen la prostitución y personas que farmacodependientes, principalmente quienes usan heroína. La respuesta del gobierno, insisto, la respuesta por aquel entonces Ronald Reagan fue un total mutismo, un total silencio. Solamente 2 años después de que el virus estaba ya haciendo carrera, el Estado norteamericano reconoció que en efecto había un virus y que ese virus tenía consecuencias en términos de, que tenía consecuencias epidemiológicas, que había un problema de salud pública muy serio. Uno podrá pensar que, bueno, ¿qué importa que un gobierno reconozca o no reconozca una enfermedad? Pero aquí lo que estaba realmente en juego era
eh, el uso de recursos, la posibilidad de acceder a recursos para estudiar el virus, para estudiar también qué estaba pasando, pero con cómo se estaba moviendo la enfermedad y por qué por qué el virus se movía de la manera que se movía, pero también de tener recursos para pensar una atención médica, una atención en salud eh, eh, acorde acorde con lo que estaba pasando con las personas contagiadas y que estaban enfermando. Pues bueno, nada de eso estaba pasando y lo que hacen una serie de activistas es organizarse en relación a exigir del Estado, exigir de de los ministerios de salud y exigir de las farmacéuticas respuestas. No es, por decirlo de alguna manera, un activismo que primero fue teórico y que de la teoría derivó una forma de hacer activismo, sino un activismo que surge de las mismas condiciones históricas, políticas y económicas, y surge justamente porque son los mismos sujetos históricos los que están detectando que la posibilidad de su existencia, la posibilidad de desarrollar una buena vida, está siendo negada o que no es posible lograr una vida si no hay unos marcos políticos, económicos, sociales, culturales y en salud que permitan que esa vida se desarrolle, que esa vida florezca. Esa es la prehistoria de la teoría queer a grandes rasgos. Valga aclarar que queer aquí no es igual a homosexual, queer no es igual a gay. Queer sí lo podemos traducir, como ustedes sabrán, como raro, extraño, maricón, si ustedes quieren, pero no es igual, no necesariamente, y no hay por qué tratarlo como un sinónimo insisto, de raro, perdón, no como un sinónimo de homosexual o de gay, porque digamos que las alianzas políticas que ciertos sujetos históricos trazan para pelear contra para pelear y para exigir al sistema de salud, a las farmacéuticas, a, a, a las farmacéuticas y además figuras como de poder, las alianzas se trazan no solamente con recurso a prácticas sexuales, sino también a prácticas, a otro tipo de prácticas, como por ejemplo el uso de las drogas, y también a otro tipo de luchas, como son las luchas raciales. Lo que estoy diciendo es que en la prehistoria de la teoría queer no hay algo así como una línea recta donde donde podamos hablar como de un origen que no nos obligue a pensar más en términos de alianzas que de coherencia, por ejemplo, en su desarrollo. Para decirlo de una manera más simple, la teoría queer es algo así, perdón, la prehistoria de la teoría queer tiene que ver con alianzas políticas entre sujetos históricos que tienen unos intereses vitales, serios, porque esos intereses están relacionados con la posibilidad de su existencia. Esos intereses son
políticos y son respuesta a las exiguas condiciones o a las exiguas posibilidades de sujetos históricos marcados, no solamente por la sexualidad, sino marcados también por su situación como inmigrantes indocumentados en Estados Unidos o por su situación racial en Estados Unidos, por el tipo de clasificación racial que reciben en Estados Unidos. Uh, para decirlo de algún otro modo, la prehistoria de la teoría queer tiene que ver con, con la articulación o con el ensamblaje de fuerzas políticas que tienen que ver con cuestiones de raza, género, clase social, nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo defender, cómo hablar entonces de la teoría queer? ¿Qué es teoría queer? Acabé de hablar de la prehistoria. Ahora, ¿qué es teoría queer? Podemos decir que teoría queer es un ensamblaje de prácticas políticas, es un ensamblaje de prácticas políticas en franca lucha contra los mecanismos y contra las formas de dominación social, política y económica que se ejerce contra determinados sujetos históricos. Es decir, la teoría queer es una reacción contra las formas institucionalizadas de dominio sobre determinados cuerpos. Aquí tendríamos que decir que, voy a insistir en eso, el activismo queer no surge de la teoría, sino que más bien la teoría es una lectura que llega después de que hay un activismo desplegándose en franca lucha contra una situación o contra unas situaciones que se consideran intolerantes. Hablé al principio de desprecio y aquí vuelve y ese concepto nos resulta útil porque el desprecio aquí es un vaso comunicante entre distintos sujetos históricos. Es decir, el desprecio es un vaso comunicante entre personas que luchan por reivindicar su situación como indocumentados en un país que desprecia a los indocumentados. El desprecio es un vaso comunicante entre sujetos que luchan por los derechos raciales. El desprecio es un vaso comunicante entre sujetos que luchan por los derechos sexuales, por el derecho al sistema de salud, etc. No estamos hablando, esto es importante porque estamos hablando de sujetos históricos y estamos hablando de sujetos históricos críticos, pero no estamos hablando como lo haría el marxismo. Es decir, no estamos situando que el sujeto histórico de una revolución, cualquiera que sea, es el proletariado. Estamos hablando de un sujeto histórico que, como diría Judith Butler, no puede definirse de manera de antemano, no puede, de hecho, no puede definirse completamente y su definición tiene que permanecer a una permanente articulación porque el mismo sistema político, económico, cultural que establece dispositivos, por ejemplo, de desprecio contra homosexuales y lesbianas, ese mismo dispositivo permanentemente está produciendo otro tipo de desechos que eventualmente tendrán que articular las fuerzas que disponen para invertir esos dispositivos, para luchar contra ese sistema que previamente los ha producido como desecho.
Eh, Ahora bien, cuando uno se acerca a las relaciones entre teoría queer y educación, pues usted encuentra cosas extrañas. Yo quisiera por lo menos señalar dos. Eh, los estudios sobre teoría queer y educación, en principio, nos muestran que el desprecio del que comencé hablando y que voy a concentrarme es en el desprecio por los homosexuales y las lesbianas, aunque esto hay que someterlo a unas articulaciones que se relacionan con raza, con género, con nacionalidad y otras marcas. El desprecio por los homosexuales y las lesbianas no se explica por la ignorancia, o por lo menos no se explica solo por la ignorancia. Para nosotros es común oír decir que cuestiones como la homofobia son el producto de la ignorancia de la gente, pero la teoría queer no nos dice eh, eso, que necesariamente eso sea así. Entre otras cosas porque la ignorancia repetida, es decir, la ignorancia que se repite y se repite y se repite, de esa ignorancia no podemos concluir que de esa ignorancia no podemos concluir que es ingenua. Lo que incluso, lo que sí podemos hipotetizar es que una ignorancia que se repite y se repite eh, deriva un goce de su repetición, como nos diría el psicoanálisis. Incluso tendríamos que decir que una ignorancia que se repite y se repite no es ingenuidad, no es ingenua, sino un goce maligno que persiste en ignorar para poder continuar despreciando. Yo creo que eso es muy importante y es importante a la hora de pensar nuestras prácticas políticas y para pensar nuestras prácticas también educativas. Eh, lo que la teoría queer nos está diciendo es que no crean que ustedes están peleando contra la ignorancia cuando hacen el esfuerzo por ejemplo, de desalojar o desactivar la fuerza de la homofobia. En realidad no se está peleando contra la ignorancia, se está peleando contra un goce maligno, por darle una cualidad moral, se está peleando contra un goce maligno que justamente se sostiene en una persistente ignorancia, porque solo persistiendo en esa ignorancia, el goce puede aspirar a repetirse. Dos, las relaciones entre teoría queer y pedagogía no son claras. Y no son claras porque, por un lado, la teoría queer no está tampoco claramente institucionalizada en términos académicos. Y por otra parte, porque digamos que incluso las adopciones que hacen los estados liberales, donde se habla de diversidad, multiculturalismo y estas cosas, no tienen que ver con la teoría queer, porque la sexualidad, dentro de esas adopciones que hacen los estados, cuando hablan de diversidad y de multiculturalidad, son adopciones normalizantes o son adopciones normalizadoras. Es decir, eh, se nos propone que dentro de las aulas trabajemos ciertos temas, hablemos de ciertas cosas, que eso de que hablamos se piense en términos de derechos y esa es la forma a través de la cual eh, los estados y ciertas fuerzas políticas, sociales y culturales intentan normalizar otras fuerzas políticas.
La teoría queer no tiene que ver con la normalización de ningún tipo de práctica escolar, no tiene que ver con normalizar, por ejemplo, o la exposición de homosexuales y lesbianas como la exposición de homosexuales y lesbianas con fines educativos para que por fin podamos aprender a vivir y a convivir todos los unos con los otros. La teoría queer no tiene que ver con la adopción de una determinada forma de vida como una vida eh, correcta, como una vida eh, ejemplo para otras. En ese sentido, uno podría decir, y perdonen que sea tan chabacán, pero en ese sentido uno podría decir que más allá del gran aporte que han hecho personajes como, yo qué sé, como Ricky Martin, como Maluma, como J Balvin, como Jesse Uribe, que son personajes que representan un estilo de vida gay, como un estilo de vida deseable, como la aspiración a lo que debe ser un gay, un gay debería poder ser eso. Eh, Normalizar ese tipo de imágenes, de figuras, presentar esas figuras como aquellos formas de sujeto y de subjetividad que hay que ocupar, lejos de la teoría queer, decirnos, uy, qué bien, hemos avanzado. La teoría queer nos estaría diciendo, eso es mucho más problemático que las figuras deplorables que en otro momento se han exigido, porque por lo menos cuando hay un desprecio abierto, se puede luchar contra ese desprecio, pero cuando el desprecio se muestra a partir de una apertura donde las posibilidades de existencia de la gente tienen que responder hacia unos modelos afirmativos de modo de vida, eh, cuando la gente tiene que parecerse a estos modelos, pues se vuelve mucho más complicado percibir dónde está el desprecio y por qué en esos ofrecimientos eh, como lugares de sujeto, como lugares de subjetividad, son lugares de desprecio. Nada parece conducirnos a pensar que eso es así, porque antes aparece como una oportunidad, pero la oportunidad viene dada en que a la gente se le está diciendo, a los distintos cuerpos se les está prescribiendo de que, ok, es posible, es posible, es posible, es posible hacer una vida homosexual, es posible hacer una vida gay, pero solamente es posible hacerla de esta manera. Esa es una forma de normalización. El peligro de cualquier forma de vida crítica es que ser absorbida por la normalización, que sea normalizada. Entonces, esos dos aspectos encuentro yo cuando hacemos como un estado de la cuestión de las relaciones entre pedagogía, entre teoría queer, pedagogía y educación. Esta charla del día de hoy, pues yo la titulé Pedagogía Queer, 3 comentarios a Foucault, Sedgwick y Butler. Vamos a mirar por qué esos 3 nombres son importantes para la teoría queer y para el cierre de la charla el día de hoy, que tenemos que llegar, como dije ahora, a proponer cómo podemos entender qué es pedagogía queer, que todavía no hemos dicho qué es pedagogía queer. Hemos hablado de teoría queer y de la relación entre teoría queer, eh, pedagogía y educación. Estos 3 nombres que proporciono
estos tres nombres que proporciono, Foucault, Sedgwick y Butler, probablemente no son los únicos, probablemente no, seguramente no son los únicos. Creo que utilizando la expresión de Walter Benjamin, estos tres nombres aparecen por afinidad electiva dentro de una posibilidad de influencias teóricas y de influencias intelectuales que afectan y que nutren también a la teoría queer. Por ejemplo, la expresión teoría queer la acuñó por primera vez en 1990 en un encuentro de académicos Teresa de Lauretis. Es la primera autora que acuña dicha expresión. Pero digamos, y eso me parece importante porque ni Foucault, ni Sedgwick, ni Judith Butler inventaron la teoría queer. Más bien, tendríamos que decir que Michel Foucault, Yves Kopsky, Sedgwick y Judith Butler son una fuente de inspiración para la teoría queer. David Halperin, que tiene un importante texto que se llama Sans Foucault, nos plantea que durante el activismo homosexual de finales de los años 70 y durante el periodo que se comenzó a propagar la epidemia del VIH-Sida, los activistas homosexuales o los activistas gays pues hablaban cosas como la revolución, la libertad sexual y todo este tipo de cosas, pero curiosamente no lo hacían apelando no lo hacían apelando a Marx, ni lo hacían tampoco apelando al freudomarxismo, sino que lo hacían apelando a Foucault y concretamente a un libro por aquel entonces muy importante, que era el tomo 1 de la historia de la sexualidad, la voluntad de saber. Era como si los homosexuales encontraran en Foucault instrumentos de lucha política mucho más efectivos que lo que había en el marxismo o lo que había en el freudomarxismo. Y entre otras cosas porque Foucault no hablaba de la revolución. Foucault no estaba esperando ningún tipo de revolución, no estaba esperando ni la revolución sexual, ni la revolución del proletariado, ni nada de eso. Foucault a lo que aspiraba era a poder crear espacios de libertad, poder desarrollar unas prácticas de libertad que en su forma incesante de relaciones unas con las otras pudieran revertir el curso de los dispositivos, pudiesen funcionar de manera situada con respecto a determinadas luchas. Es decir, para Foucault no se trataba de la revolución de la sociedad, sino más bien de cómo determinados cuerpos en la confrontación política son capaces de aunar fuerzas para torcer el curso de los dispositivos. Foucault aquí entonces resulta más importante que, insisto, que Marx y que el freudomarxismo. Foucault resulta más importante que ellos por la manera estratégica como puede usarse sus planteamientos. Foucault
pues digamos que fue un intelectual bastante beligerante, no sé, para Foucault la cuestión de sus libros era cómo usarlos. Foucault estaría feliz de asistir a los múltiples modos como sus libros se usan para pelear políticamente, pero además Foucault tiene, tiene muchas ventajas con respecto, por ejemplo, al marxismo y con respecto al psicoanálisis, por lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a imaginar a Freud, por ejemplo, como el padre del iluminismo sexual. Es decir, imaginamos una gran oscuridad de la que paulatinamente se va saliendo y que tiene como cabeza de iluminación a Freud. ¿Por qué? Porque decimos, Freud fue el primero que fue capaz de hablar de que existe algo así como la sexualidad infantil. Freud fue el primero que fue capaz de mostrar que en la base de todo conflicto psicológico hay un afecto de naturaleza sexual. Por ejemplo, digamos que imaginamos que Freud es el que descubre, descubre eso que durante siglos hemos encubierto, que es la sexualidad y el cuerpo. Foucault va a decir que, Foucault va a decir, y eso parece como una gran revolución. Decir decir que todo de alguna manera conduce a la sexualidad parece algo muy revolucionario. Pero Foucault se pregunta, Foucault se pregunta si es una verdad, si hay una verdadera revolución allí, porque lo que se descubre es que todo, absolutamente todo, tiene que ver con la sexualidad y que además el niño no solamente ya está amarrado por las fuerzas pedagógicas, sino que también queda constreñido por las explicaciones psicoanalíticas que le atribuyen una vida sexual. Aquí a mí no me interesa aquí mostrar si Foucault acierta o no acierta con respecto a Freud y con respecto al psicoanálisis. En particular, me parece que a veces es bastante injusto con Freud. Aquí lo que me interesa es cómo Foucault le está oponiendo al psicoanálisis la posibilidad de pensar otro tipo de teoría sobre la subjetividad. Porque lo que había hecho el psicoanálisis era algo así como erigirse en probablemente en la única o tal vez en la más importante teoría de la sexualidad, perdón, de la subjetividad, porque no partía de la abstracción, por ejemplo, de la subjetividad en el idealismo, sino que partía de una subjetividad que estaba encarnada, de una subjetividad que había que indagarla en el cuerpo, que había que indagarla en el cuerpo psíquico, es decir, una subjetividad no filosófica, una subjetividad analítica. Entonces, Foucault se opone a la manera como Freud y el psicoanálisis conciben la subjetividad y eso, y para plantear su oposición, nos va a mostrar, por ejemplo, el rechazo que él tiene por una categoría como el sexo. Hasta hace no mucho, la gente entendía, por ejemplo, que el sexo era algo así como la naturaleza y que el género, Foucault no habla del género, eh, pero, y que el género era algo así como la cultura, que el género era como la interpretación de cultural de lo que es la naturaleza, esto es el sexo. Pues bueno, Foucault lo que
plantea es que el sexo realmente no es una categoría natural. El sexo no describe realmente nada. El sexo es una categoría para prescribir. Y en esa medida, el sexo es una categoría, el sexo es imaginario. Eh, el sexo como categoría tiene una función instrumental mediante la cual se intenta decir que hay coherencia entre, hay coherencia o que tiene que haber coherencia entre eh, los cuerpos y la manera como esos cuerpos tienen que devenir o la manera como esos cuerpos tienen que ser ocupados. Entonces, Foucault nos dice que el sexo es imaginario, que es una categoría para prescribir, que no describe nada, que lo que es real es la sexualidad, pero tampoco porque la sexualidad sea natural o porque la sexualidad tenga que ver con la naturaleza, sino porque a través del discurso sobre la sexualidad se crean tipos de sujetos. Por ejemplo, Foucault nos va a decir que categorías como la mujer histérica, el niño masturbador y el pervertido, tres grandes categorías que aparecen en el psicoanálisis, esas categorías no tienen nada que ver con la naturaleza, pero son reales. Y son reales porque funcionan de alguna manera como aparatos de captura sobre los cuerpos. Esto me salió como una expresión deleuziana, eh, hablando pues de un pensamiento amigo entre Foucault y Deleuze. Entonces, esas categorías como la mujer histérica, el niño masturbador o el pervertido, que son categorías que todavía aparecen en el psicoanálisis, categorías que son usadas por el psicoanálisis o categorías que son inventadas por el psicoanálisis, esas categorías que tienen que ver con la sexualidad no tienen que ver con naturaleza alguna y sí son más, y sí son reales porque funcionan como, como aparatos de captura de los cuerpos. Hecho ese diagnóstico, Foucault encuentra que el psicoanálisis se establece en una relación entre sexo y deseo, ¿cierto? Algo así como una naturaleza significada, pero que además de esa naturaleza significada, o más bien que esa naturaleza significada, eh, hay que entenderla es con otro concepto que es el de deseo, eh, y el deseo es para el psicoanálisis aquello que permanentemente se desplaza, aquello que permanentemente no puede alcanzarse. Foucault, esa diada sexo-deseo, Foucault la enfrenta con otra diada que él nombra como cuerpos y placeres. Si el psicoanálisis para pensar la sexualidad se ha movido con las categorías de sexo, con la diada sexo-deseo, Foucault va a decir, podemos hablar de la sexualidad en términos de cuerpos y de placeres, porque lo que hace la diada sexo-deseo es empujar a la producción de una subjetividad que se da a partir del incesante juego de preguntarse quién soy yo, qué relación tengo con la sexualidad, qué es lo que quiero, porque no puedo tener lo que quiero, qué es lo que deseo, cuál es la naturaleza de mi deseo, tiene naturaleza el deseo, etcétera. Y Foucault dice que eso en el fondo no es muy distinto a los dispositivos de confesión, al dispositivo confesional del catolicismo durante la Edad Media, donde la persona estaba obligada a decirlo todo e incluso decir aquello que se imaginaba e incluso de imaginar qué podría imaginarse con respecto a las caídas de la carne. Para Foucault, esa práctica de estarlo auscultando todo, de estar
produciendo interioridad, de estar buscando y buscando y buscando. Para Foucault, para Foucault eso no produce ningún tipo de práctica de libertad, sino que eso es un tipo de práctica inscrita dentro de un dispositivo, pero problemáticamente una práctica que dice vencer ese dispositivo, pero dice vencer ese dispositivo para realmente convertirse en la parte más exitosa o probablemente la parte más refinada del mismo. Entonces, a la diada sexo-deseo, Foucault le opone la diada cuerpos y placeres, que no tiene que ver, insisto, con la producción de subjetividad a partir de la introspección y que no tiene nada que ver con la producción de subjetividad a través de la cura por la palabra, sino que tiene que ver con la invención de placeres y con la invención de placeres y con la invención de otras formas de alianzas corporales o de alianzas entre los cuerpos. Es decir, Foucault dice, Occidente no ha inventado ningún placer nuevo. De hecho, la pobreza occidental con respecto a los placeres es pasmosa. Sin embargo, ha inventado un placer, el placer de hablar de sexo. Ese es el único placer que dice Foucault que ha inventado Occidente, el placer de hablar de sexo. Foucault lo que se está planteando es cómo deshacer esa historia de la sexualidad y más bien plantearse una erótica o unas artes eróticas de la sexualidad. Y eso tiene que ver con cómo se relacionan los cuerpos con los placeres. Allí la cuestión de la homosexualidad para Foucault resulta clave porque la cuestión con la homosexualidad no es que tanto la sexualidad la inscribe dentro del reconocimiento de las libertades que hace el liberalismo, no es tanto demostrar la homosexualidad como algo aceptable, no es tanto como permitir que la gente salga del armario tranquilamente. Foucault le da lugar a eso podrá ser importante dentro de ciertas luchas políticas, pero sin embargo es importante dentro de la misma lucha política contra la que la teoría queer, por ejemplo, estaría actuando, porque en este caso, la homosexualidad no sería tanto la identidad que hay que reconocer y a la que le hay que permitir expresarse saliendo del armario, pero además expresarse de determinada manera, es decir, expresarse de una manera aceptable, sino que la homosexualidad sería no una identidad personal, sino una incesante búsqueda de otras relaciones y otros placeres entre los cuerpos. Insisto, para Foucault la homosexualidad no es una identidad, no tiene por qué ser una identidad, sino de lo que se trata es que sea una práctica incesante entre los cuerpos. O sea, más importante que la cuestión de estar saliendo del armario o metiéndose al armario o permitiendo que la gente salga del armario o hablando de la homosexualidad en la escuela para que los muchachos y las muchachas se animen a salir del armario, más importante que eso es cómo la relación entre los cuerpos permiten crear otras formas de vida. De hecho, incluso formas de vida que permanentemente estén escapando a la necesidad de nombrarlas, es decir, de nombrar esas formas de vida, de capturar esas formas de vida. En ese sentido, creo yo que Foucault resulta para la teoría queer muy útil porque no se pelea por el derecho a tener determinada identidad, sino que se lucha por la posibilidad de no ser siempre el mismo. Se lucha es por la posibilidad de permanentemente reinventarse.
Se lucha es por la posibilidad de inventar formas de vida, no de que las formas de vida sean impuestas, sea la forma de vida que se imponga. Eve Kosofsky-Sedgwick. Eve Kosofsky-Sedgwick es otra de estas figuras claves dentro de la teoría queer. Probablemente su primer libro importante se llamó Entre hombres, literatura inglesa y deseo homosocial masculino. Posteriormente elaboró otro libro muy importante que se llama Epistemología del armario. Lo que Sedgwick plantea a grandes rasgos en su trabajo es que hay, digamos, dos continuos. Hay dos continuos, el continuo de la homosocialidad y la homosexualidad masculina. Ella dice que ese continuo está roto, es decir, que la homosocialidad tiene fuertes afectos eróticos, pero sin embargo, la homosocialidad no es homosexualidad, sino que la homosocialidad incluso se erige como una forma de desprecio de la homosexualidad. Por eso existen, por ejemplo, grupos de hombres heterosexuales destinados para hombres heterosexuales, donde un requisito para participar de esos grupos es por lo menos la expresión pública del rechazo hacia la homosexualidad. Por ejemplo, allí cabe, por ejemplo, el mundo del fútbol, a lo máximo que llegan los futbolistas es a decir que bueno, que los homosexuales también son personas, y que por lo tanto hay que respetarlas. Pues es a lo máximo. Es decir, en el mundo del fútbol no tiene cabida, la homosexualidad no tiene una cabida pública. No, no puede mostrarse. Es más, hay que hacer como que allí no existe. Es decir, la condición para poder estar allí es la no homosexualidad. Ese es un continuo que que Sedgwick identifica roto, homosocialidad y homosexualidad. Ella titula su libro Entre hombres porque ella lo que encuentra es que no pasa lo mismo con las mujeres. Ella ve que hay hombres que trabajan por beneficiar a los hombres y a eso se le llama homosocialidad, pero que ese trabajar por beneficiar a otros hombres, como en el fútbol, en la banca, etcétera, etcétera, tropieza cuando se llega a la homosexualidad. Uno podría decir, ¿hasta cuándo llega la carrera de un futbolista? ¿Hasta cuándo diga que es homosexual? O se le muestre como homosexual. ¿Hasta dónde puede avanzar alguien en la banca? Pues hasta que haga demasiado pública su homosexualidad. Finalmente, un homosexual, por mucho que se quiera, no es alguien para mostrar. Hay un continuo roto, entonces, entre homosocialidad y homosexualidad masculina. No pasa lo mismo con las mujeres, dice Sedgwick, porque cuando las mujeres se proponen trabajar por otras mujeres, tienen menos en mente la preocupación si ciertas mujeres por las que se trabajan son lesbianas o no. Es decir, el continuo entre trabajar por las mujeres no se rompe en el desear a las mujeres. Es decir, el continuo de lucha histórica entre mujeres no pasa por dividir a las mujeres entre las que son heterosexuales y las que no lo son. Ese continuo no está roto. El que está roto, insisto, es el continuo entre hombres.
trabajar por los hombres se rompe en el momento en que esos hombres son homosexuales. Es como, para decirlo de alguna manera, usted no deja de ser mujer por ser lesbiana, pero cuando se habla de los hombres, usted sí deja de ser hombre por ser homosexual. En eso se expresa de manera básica ese continuo roto. Ese continuo roto tiene muchos problemas y se asocia con muchos problemas, entre otras cosas porque el deseo no desaparece, más bien el deseo se prescribe, se rechaza o se repudia, pero no desaparece. Y eso da origen a algo así como que Sedgwick va a llamar como pánico homosexual. Ese es un concepto importante en la teoría de Sedgwick, pánico homosexual. Ese concepto no es psicológico o no, por lo menos en un sentido pleno. Ella es más un concepto sociológico, sociohistórico o sociocrítico, por decirlo de alguna manera, porque ella no está planteando que ese pánico homosexual es un pánico psicológico, que podría serlo, pero sino que ella lo que está planteando es que es un pánico social. Ella lo que plantea es que la sociedad experimenta un cierto tipo de pánico ante la posibilidad que los hombres abiertamente pudieran reclutar a otros hombres, es decir, ganarlos para la homosexualidad. Pues como si ese tipo de cosas pasaran. Pero la sociedad eh, actúa como si estuviese amenazada en pleno, si claramente se expresa que uno de los objetivos de la homosexualidad masculina es ganar muchos más hombres para la homosexualidad. A eso le llama Sedgwick pánico o pánico homosexual. Usted encuentra en la literatura, por ejemplo, latinoamericana, ejemplos de esto. Hay el lugar sin límites de José Donoso y, bueno, ese me parece pues como un muy buen ejemplo de lo que es el pánico homosexual y cómo el pánico homosexual tiende a resolverse de una manera letal. Es decir, el pánico homosexual tiene que ver con la posibilidad de desear la homosexualidad. En la práctica eso se resuelve matando al homosexual o tratando de eliminar el homosexual o tratando de aislar el homosexual. Es decir, tratando en el fondo o de manera fallida de matar el deseo. De matar el deseo. Sedgwick usa entonces para pensar sus conceptos o para darle forma a sus conceptos la literatura. Un poco, por eso hablo del lugar sin límites de José Donoso. Porque la literatura le permite a Sedgwick amplificar ciertos conflictos sociales. Por ejemplo, su libro, insisto, se llama Entre hombres, literatura inglesa y deseo homosocial masculino, y este libro se sitúa obviamente en el Reino Unido, y una de las cosas, por ejemplo, una de esas novelas que ya está explorando es Maurice de Ian Foster, donde lo que se pone a prueba es qué pasa cuando un hombre proviene de la clase burguesa, de lo más alto de la clase burguesa, y se enamora de un trabajador raso, de un obrero, de un proletario. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Si hay posibilidad de una relación entre dos hombres que pertenecen a dos mundos tan distintos, y cómo es posible resolver una relación cuando se pertenece a dos mundos
tan distintos y no necesariamente allí, por ejemplo, la atracción o el deseo es mucho más fuerte que las ligaduras de clase. A veces las ligaduras de clase terminan de forjar muchas más solidaridades que el mismo deseo o la misma atracción. Y eso tiene que darnos, pues, como clave de lectura de muchas cosas. Pues, de hecho, insisto, ella usa la literatura para tratar de entender mejor o de amplificar mejor los problemas sociales y en particular problemas sociales cuando de lo que se trata es de la amenaza y de la posibilidad de existencia de las vidas de las vidas queer, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, ella usa también criterios sociológicos para sus investigaciones y una de esas cosas importantes que ella muestra en uno de sus trabajos, un trabajo que llama A Queer y Ahora, es que entre el 16 y el 20% del suicidio entre adolescentes tiene el suicidio o el intento de suicidio de los adolescentes tiene como móvil eh, el rechazo de la homosexualidad. Es decir, sea porque la persona no sea capaz de aceptar la homosexualidad para sí, o sea porque la persona esté siendo acosada, porque se le atribuye la homosexualidad. Ella dice que entre adolescentes, entonces, los intentos de suicidio o los suicidios están asociados a la homosexualidad, al rechazo por la homosexualidad. Y uno dice, uno tendría que decir, entre un 16 y un 20% es mucho, es un porcentaje demasiado alto. Y sin embargo, uno se pregunta, ¿dónde está la atención, por ejemplo, que la pedagogía y las prácticas educativas le prestan a esto? Porque si sabemos que entre un 16, entre un 16 y un 20% de muchachos y de muchachas que intentan suicidarse, lo hacen o se suicidan, lo hacen por el rechazo social a la homosexualidad, esto debería ser un tema de discusión pedagógica. La cuestión aquí no es tan simple como de decir, la gente es heterosexual y hay personas que no, como suele ser la exposición pedagógica y educativa. La cuestión es entender y penetrar a fondo qué significa ser homosexual, ser un muchacho o una muchacha homosexual en el contexto histórico donde nosotros vivimos y en el contexto histórico donde ellos y ellas tienen que vivir. Judith Butler, para que vayamos cerrando con estos tres nombres que propusimos. Judith Butler tampoco inventa la teoría queer como no la inventa Foucault ni Sedgwick. Más bien la teoría queer adopta, digamos, a estos tres teóricos para articular alianzas políticas y formas también de intervención política. Judith Butler comienza a hacerse relevante en la escena intelectual académica en 1990 con un libro que se llama Gender Trouble. En castellano se tradujo El género en disputa. Este ensayo sirve como una articulación teórica de múltiples agenciamientos y prácticas culturales y políticas de resistencia. En este libro, Butler hace un ensamble muy eficiente, por ejemplo, entre la filosofía idealista, el postestructuralismo y el psicoanálisis, pero no deja de lado, por ejemplo, las luchas raciales y en particular, por ejemplo, las luchas de las personas trans.
digamos que la figura del trans, del trans o de la trans, le permite a Butler pensar como de una manera más eficiente el concepto de género. Enseguida miramos como por qué. Butler, entonces, con este ensayo, muestra cómo la vida social se regula a través de nociones como raza, género y también sexualidad. Uno. Dos, Butler, este ensayo de Butler, El género en disputa, vigoriza las posibilidades del feminismo, y digo yo que vigoriza las posibilidades del feminismo porque ella se va a ocupar críticamente de conceptos que ya estaban establecidos dentro del feminismo y que de alguna manera se habían vuelto conceptos acríticos. Por ejemplo, que el sujeto histórico del feminismo es la mujer. Pues Butler lo que va a decir, vean, primero, habría que pensar un feminismo que fuera capaz de mantener abierto la posibilidad de que ese sujeto permanentemente se esté reelaborando. Es decir, el feminismo tiene que tener la apertura eh, para luchar no por la mujer en minúscula, sino para luchar por hacer posibles distintas formas de vida, hacer posibles distintos cuerpos. Esto deja en muchos problemas al feminismo, porque por un lado lo que le muestra Butler al feminismo, y ella llamándose una feminista, es que, por ejemplo, la mujer no existe, eso es un ideal, lo que existen son, lo que existen son las mujeres, y las mujeres no tienen que ver necesariamente con la biología, tiene que ver con cómo ciertos cuerpos son marcados, ciertos cuerpos son discernidos dentro de otros cuerpos. La mujer no es, perdón, las mujeres no son el producto de la naturaleza, las mujeres son el producto de la historia. Bueno, primer concepto que Butler pone en discusión. El segundo concepto que pone en discusión es el concepto de patriarcado. Butler lo que plantea es que el patriarcado es más un concepto que se inventa dentro de la academia norteamericana, un concepto muy singular y muy extraño porque se habla de la opresión de las mujeres a nivel mundial o a nivel universal, pero en la práctica los efectos que se quieren deshacer con respecto a la opresión de las mujeres son los efectos los efectos que están dirigidos a la clase media norteamericana de las mujeres. Es decir, es como si hubiese un grupo de teóricas y de intelectuales que hablan de la opresión universal de las mujeres, pero usando la supuesta universalidad de la opresión de las mujeres para ganar derechos y ganar oportunidades para un sector muy específico de las mujeres que es la clase media. Entre otras, esto puede ser muy polémico, pero una de las cosas que Butler desliza es que probablemente el patriarcado no existe como tal, o en realidad no habría un solo tipo de patriarcado, y eso usted lo verifica porque si usted se mueve como antropólogo o como antropóloga, lo que encuentra es que las luchas de las mujeres a lo largo de la historia y en los distintos contextos culturales son luchas muy distintas, son luchas que no tienen necesariamente que ver por lo que lucha la academia norteamericana o por lo que luchan las mujeres en la academia norteamericana. Y sin embargo, la lucha por las mujeres en nombre del patriarcado invisibiliza las luchas de las mujeres que no se parece a las luchas
que libran las feministas en la academia norteamericana. Y creo que la primera que denuncia eso es Judith Butler. El otro concepto que Butler pone en tela de juicio es que el parentesco necesariamente sea, que siempre por definición el parentesco sea heterosexual. Y no porque ella esté hablando de que en efecto entre hombres o entre mujeres se pueden formar familias y que dentro de esas familias pueden haber hijos, sino porque ella está cuestionando la posibilidad incluso de que las familias no tengan ningún tipo de vínculo consanguíneo, pero que además no tengan por qué tener un vínculo sexual. Es decir, un poco en un sentido Foucaultiano, Butler lo que está diciendo es el parentesco no es algo ya dado, sino que el parentesco es algo que tendríamos que crear, es algo que tendríamos que inventar, no dar por hecho. Y esa es una lucha política radical porque entonces no se trata de la posibilidad de que homosexuales y lesbianas, por ejemplo, puedan adoptar niños o niñas, sino de la posibilidad de crear sistemas de solidaridad, que revienten esa forma de organización del parentesco en términos de una familia constituida por una pareja y los hijos. Dije que ese ensayo era muy importante por tres cosas, van dos, ¿cierto? La tercera, Butler hace un ensamble de teorías, ¿cierto? Y de teorías muy dispares y muy disímiles entre sí, porque Butler pone a conversar a Hegel con Nietzsche, a Foucault con Freud, aparece también Derrida, Deleuze, Kristeva, Irigaray, Vitin, es decir, teóricos e intelectuales muy dispares aparecen en este ensayo que se llama El género en disputa, y uno, siendo ella una filósofa, uno podría decir que ese ensamble es bastante, más bien muy poco filosófico, pero lo que ella está haciendo en este ensayo es muy productivo porque ella lo que está tratando es de proponer articulaciones que sirvan para luchas políticas. Ella no está, siendo su método un método filosófico, ella no está usando los autores que usa para exponer más y mejor la filosofía de estos autores, sino para tratar de mostrar la posibilidad de articular alianzas políticas iluminadas con teóricos que en principio probablemente no tenían nada que ver los unos con los otros, o que si les hubieran preguntado, seguramente no hubieran querido tener que ver los unos con los otros. Este ensayo de 1999, que es tan importante para la teoría queer, ella dice en el prefacio de 1990, ella dice que no es un ensayo narrativo, pero, sin embargo, ella ubica un hecho personal donde ella dice que ella proviene de una familia judía donde lo que se decía era que había que evitar los problemas, pero que ella lo que veía era que intentando evitar los problemas, siempre uno resultaba metido en problemas y en problemas muy grandes. Entonces que ella comenzó a plantearse la necesidad no de evitar los problemas, porque los problemas parecen que siempre lo buscan a uno, sino cómo plantearse cada vez mejores problemas. Y es por eso que de alguna manera su libro se llama Gender Trouble, en español se tradujo
el género en disputa, pero en realidad creo que más preciso sería decir el género en problemas. Y como ella entiende el género, ya es objeto de disputas, de debates, de problemas, porque el género para Butler no es, como hace rato dije, el género no es la interpretación cultural de la naturaleza, el género no es la interpretación cultural del sexo, porque ella asume con Foucault que el sexo es una categoría, perdón, que el sexo es imaginario. Para Butler, el género, eh, habitualmente decimos que Butler plantea que el género es performativo, ¿sí? En efecto, el género es performativo, se sostiene a partir de prácticas sociales, de prácticas culturales, de prácticas corporales repetitivas que dan la idea o dan la sensación de estabilidad. Es en ese sentido que el género es performativo. Todos los días nos tenemos que levantar a actuar conforme al género que nos ha sido asignado y el género con el cual nos identificamos. Eso lo hacemos de manera mecánica. Es una actuación, no en el sentido de que seamos actores o actrices. Es una actuación, es más bien en el sentido en que cuando dejamos de hacer lo que hacemos para actuar conforme al género, el género cae. Es decir, el género es puesto en problemas, el género es puesto en disputa. Lo que garantiza la estabilidad del género, insisto, entonces no es la naturaleza, no es que el sexo que se imagina natural le dicte al género permanentemente cómo ser o cómo debe expresarse, sino que el género se sostiene o se mantiene es por pura perseverancia en los actos corporales, en los actos, en las prescripciones sociales y en las prescripciones culturales. Sin embargo, esa no es como la acepción de género que yo quiero proponer a partir de Butler, porque esa es bastante conocida, sí, bueno, ok, el género es performativo, ya sabemos que entonces quiere decir que se mantiene mediante la repetición de actos que dan la sensación de unidad, algo que no tiene ninguna unidad previa. Lo que yo quiero proponer, y eh, no es que surja así pues como de mi cabeza como iluminación, está en el texto de Butler, hay que saberlo sacar, pero creo que es un tipo de acepción interesante y es que el género es lo que queda. El género es, como por usar la expresión agambetiana, el género es el resto que queda en el esfuerzo por cumplir las normas que producen y rigen la vida de los cuerpos. Es decir, para decirlo más simple, el género es performativo, sí, claro, pero el género, pero esto significa que el género es un resto. El género es lo que queda en el cuerpo de las luchas entre las normas que producen y rigen la vida corporal. Y esto lo estoy planteando porque uno puede imaginar el género como un punto de llegada, pero lo que quiero enfatizar es que sea o no sea un punto de llegada, el género es el resto que queda de las luchas que se libran en el cuerpo o de las luchas que se libran con el cuerpo. Finalmente, ¿qué es entonces pedagogía queer? La pedagogía en términos generales, tenemos que decir, si citamos a Kant o citamos a Hegel, la pedagogía es la ciencia que estudia la educación, es la ciencia que estudia la formación. Cuando si nos preguntan qué significa formar, decimos
darle forma a la existencia conforme a un ideal de humanidad. En ese sentido, entonces también tendríamos que decir que la pedagogía es normativa porque imagina la formación conforme a un ideal, pero la pedagogía queer no imagina la formación de esa manera. La pedagogía queer no imagina la formación como dar forma conforme a un ideal, sino que la pedagogía queer, lo primero que tendríamos que decir es que la pedagogía queer es una práctica aberrante. La pedagogía queer es una práctica aberrante porque lo que se plantea no es realizar los ideales, sino justamente disolverlos, hacer imposible cualquier ideal. Judith Butler tiene una entrevista por allí que a mí me gusta mucho porque a ella ya le preguntan algo así, que si existe algo como la escritura de las mujeres o la escritura femenina, y ella dice que a ella nunca le ha gustado mucho realmente esas cosas, que el cuerpo siempre está en la escritura, que el problema realmente es creer que las mujeres escriben de determinada manera y que los hombres escriben de otra, que eso es una forma errónea de leer cómo aparece el cuerpo en la literatura, en la escritura, o cómo actúa el cuerpo en la escritura. Y pero que además, que en el caso tal de que hubiese algo así como una esencia femenina que conlleva la escritura, cuando estaban repartiendo la esencia femenina, ella estaba en la fila equivocada, estaba en la fila que no era. Es una forma que ella utiliza para, por medio de un chiste, para rechazar la idea de que hay algo así como una identidad femenina o una identidad masculina esencial. Entonces, lo que hace la pedagogía queer es una práctica aberrante porque no persigue ningún ideal de formación, sino que al contrario, lo que persigue es la disolución de esos ideales antropológicos de la formación. Se trata de devenir de muchas maneras, se trata de devenir de múltiples maneras, pero no en términos de ideales, no en términos de lo que se propone que debería ser un cuerpo masculino, un cuerpo femenino, un cuerpo gay o un cuerpo heterosexual. La pedagogía queer, entonces, es una búsqueda de mecanismos o de articulaciones que nos permitan alterar la reflexión pedagógica y la práctica educativa. Es decir, lo que busca la pedagogía queer es hacer que todo eso que perseguimos como ideales de formación no sea posible. Hacer inviables esos ideales. Porque lo que encuentra la pedagogía queer es que todo lo que hacemos con nuestra práctica pedagógica y nuestra práctica educativa es una especie de, sirve más bien como técnicas de reforzamiento de lo que una sociedad ha establecido como debe reproducirse. Incluso esa sociedad es capaz de absorber una idea correcta de homosexualidad o una idea correcta de lesbianidad, por decirlo de otra manera. Un esfuerzo por normalizar los cuerpos y normalizar las vidas. Es decir, no vamos a hacer que desaparezcan las lesbianas y los homosexuales, sino que vamos a enseñarles a las lesbianas y a los homosexuales cómo ser lesbianas y cómo ser homosexuales. Ese es el tipo de lucha que libra
la pedagogía queer, rechazar cualquier tipo de ideal, insisto, rechazar todos los ideales, cualquiera que sea. De lo que se trata es de hacer posible otras relaciones entre los cuerpos, agenciar otro tipo de encuentros entre los cuerpos y trabajar por proliferar o hacer proliferar una pluralidad radical de formas de vida. En otras palabras, la teoría queer, perdón, la pedagogía queer no acepta algo así como que hay una sexualidad normal y que dentro de esa sexualidad normal habría que incluir o reconocer la normalidad, por ejemplo, de la homosexualidad, sino justamente lo que hace la pedagogía queer es mostrar que toda sexualidad realmente es anormal y que tiene que ser anormal si la sexualidad, lejos de ser una naturaleza, es una forma de creación y de experimentación con uno mismo, y de creación y de experimentación con los cuerpos. Para ir cerrando, lo que la pedagogía queer le estaría planteando a la pedagogía y a la educación, lo que la pedagogía queer le estaría planteando a la práctica educativa y a la práctica pedagógica es que, por ejemplo, si nos remitimos a, a ese espacio delimitado que nosotros llamamos escuela, la escuela no es una institución donde media el conocimiento científico llevado a un espectro más amplio que es la sociedad. La escuela realmente es una institución de reproducción que no tiene que ver con esas cosas que nosotros decimos que con eso tiene que ver. La escuela no tiene que ver con la movilidad social que promete. Lo que sí hace la escuela, por ejemplo, es estabilizar los cuerpos en términos de clase, en términos de raza, en términos de sexualidad. Y entonces aquí lo fundamental a reflexionar por una pedagogía queer es que tenemos que rechazar convertirnos en los, en los, en los defensores a ultranza de las bondades de la escuela, porque lo fundamental no es aquí establecer si la escuela es buena o es mala, sino a qué ha servido la escuela, mediante qué técnicas y mediante qué mecanismos gobierna los cuerpos y también le prescribe a los cuerpos lo que estos tienen que ser. Lo que la pedagogía queer como práctica aberrante le hace a la escuela es mostrar sus técnicas pedagógicas no como técnicas inocentes, sino como técnicas malignas que trabajan por la destrucción de las formas de vida y de los cuerpos que la misma institución escuela ha declarado no son viables o no pueden ser vistos. Eso es, digamos, dejaría yo por ahora lo que tendría para decir sobre pedagogía queer, para que, si es posible, abramos un espacio de preguntas. Muy bien, profe, muchas gracias. Le agradecemos la presentación, la charla que nos ha brindado. Le recuerdo que estamos hasta las 9:40. Tenemos 2 preguntas, entonces, para que pueda, por favor, ser lo más conciso posible, para que las podamos abordar. La primera es, ¿cómo ayudaría el desarrollo de la pedagogía queer que el maestro salga del armario con sus estudiantes? Sarah Britzman, que es algo así la primera, Sarah Britzman es la primera que acuña la expresión pedagogía queer.
para Sarah Bridgman, ella plantea que de todas formas en el ámbito académico es muy raro que alguien hable de teoría queer. Es decir, la gente, los profesores y las profesoras suelen preguntarse, ¿qué estás investigando ahora? Y entonces, claro, todo el mundo está investigando sobre cosas muy importantes, como por ejemplo la pedagogía de la emergencia o la pedagogía COVID, o cómo convertirse en expertos de la pedagogía en, 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 en la contingencia. Pero si alguien dice que está trabajando con pedagogía queer, dice Briggsman, pues lo que la gente mira raro y dice, pero pedagogía queer, ¿qué es eso de pedagogía queer? Pues, pero además es necesario hablar de esas cosas que habla la pedagogía queer, pero es que la pedagogía queer, ¿por qué le gusta tanto hablar de vergas, de coños, de hortos, de culos? Es necesario que hablemos de eso, y hablar de eso se constituye en un tipo de habla seria. Y Bridgman dice, pero es que la pedagogía queer tiene que incomodar. Es decir, si la pedagogía queer es una práctica aberrante, no puede reunirse al concierto de las de las teorías pedagógicas o de los conceptos pedagógicos, unirse quedando ahí a un ladito, significando lo mismo que significan las otras teorías y los otros conceptos, más o menos eh, eh, monumentos, eh, monumentos que permanentemente estamos citando, pero que finalmente no sirven para mucho. La cuestión no es salir del armario a título personal, porque a eso lo hace mucha gente, lo hace todo el día, sino cómo académicamente se sale del armario hablando de cosas que a los académicos les molesta que se hable. Esa es una forma de salir del armario. Ahora, si nos devolvemos a Foucault, la cuestión no es salir del armario, la cuestión es que eso ni siquiera tuviera importancia. Es decir, Foucault decía, sueño el día, no donde la gente pueda salir del armario, sino donde en realidad la gente no tenga que hacerlo. Pues que ese no sea realmente el problema. Entonces, a la pregunta a la pregunta hecha de si ayuda o no ayuda que el maestro salga del armario con sus estudiantes, la cuestión no es salir del armario a título personal porque eso se puede hacer o no y eso será irrelevante. La cuestión es cómo salir del armario académico, cómo optar por una práctica aberrante de la pedagogía, es decir, atacar los conceptos, disolver los conceptos, usar los conceptos de otra manera para fomentar prácticas distintas. Lo otro es justamente como lo contrario, no trabajar para que la gente pueda salir del armario, sino trabajar para que a nadie se le exija que salga del armario. Muy bien, profe. Por acá tenemos un comentario de Laura Giraldo y creo que ya no nos daría el tiempo para continuar con los otros comentarios y preguntas. Entonces voy a leer solo el de Laura Giraldo. Me disculpan los demás espectadores y espectadoras por no leer sus comentarios. Ella nos dice, creo no salirme del tema al decir que algunos catalogan la pornografía como una fuente de ideas para tornarnos violentos, opresores, maltratadores, etc. Pero pregunto, si la pornografía tendrá un fuerte componente educativo que de cierta manera nos lleva a constatar todas las vías de realización posibles que tienen las prácticas eróticas o el deseo, esto es algo de lo que no se habla en educación institucionalizada. Esta pregunta es muy difícil. A ver, nosotros crecimos en sociedades cristianas y no nos hicimos cristianos, o todos no nos hicimos cristianos, o todos no somos cristianos.
nosotros crecimos en una sociedad plagada de políticos ladrones. Fernando Vallejo creo que ha dicho lo que se podía decir sobre este asunto es: no se puede ser político y decente en este país. Y sin embargo, no todos nos hicimos políticos. Y esto lo estoy señalando para plantear que probablemente la pornografía lo que expresa son, yo creo que lo que la pornografía expresa son fantasías. Es decir, lo que muestra es un tipo de imaginación sexual, cómo se mueve o de qué manera se mueve. No está allí prescribiendo ninguna forma de vida o ningún modo de ser. Yo encuentro muy raro la relación, por ejemplo, entre pornografía y violencia, porque salvo en los casos donde haya un problema en la comprensión entre lo real y lo imaginario, pues la pornografía pertenece al plano y al mundo de lo imaginario. Es decir, pues algunos optan por ver pornografía y fantasear con eso, otros optamos por, por fantasear qué haríamos si nos ganáramos el baloto o la lotería. Y eso no significa que nos vamos a ganar el baloto o la lotería, como tampoco significa que lo que pasa en la pornografía alguien lo va a hacer pasar en la realidad. No estoy diciendo que no sea posible. Yo encuentro que la relación no es directa. Es decir, creo que no, el hecho de que ciertas prácticas que ocurren en la pornografía, alguien las quiera realizar en su propia vida, eh, no quiere decir que esa es la función que tiene la pornografía, realizar lo que está allí. Ahora, la pornografía es uno de esos puntos complicados, por ejemplo, cuando nos metemos con las teorías feministas, porque hay una, digamos, un ala del feminismo que despectivamente algunas personas nombran como feminismo puritano, donde se ataca abiertamente la pornografía porque se le muestra como la expresión más aguda y radical de la opresión de las mujeres, como el sometimiento de las mujeres al deseo de los hombres. Pero hay otra ala del feminismo que responde planteando, pero ¿quién dice que lo que se expresa en la pornografía es el deseo de los hombres, pero además cómo se decide que lo que se expresa en la pornografía las mujeres no lo desean? Aquí la cuestión no es si la pornografía es buena o es mala, porque esas no son las categorías de uso para nosotros pensar en esto. Aquí la cuestión es, ¿qué da para pensar la pornografía? Es decir, ¿qué tipo de imaginación conceptual nos permite desarrollar la pornografía? La cuestión no es desechar la pornografía y la cuestión no es aceptar la pornografía, ¿cierto? La cuestión es qué tipo de iluminaciones políticas nos permiten la pornografía. Y yo encuentro varias. Por ejemplo, el hecho de que la pornografía, la gente hable de ello más bien en secreto o más bien la gente opte por no hablar de ello, tiene que ver con que la pornografía pasa algo que juzgamos como sucio, degradado o asqueroso, y sin embargo, secretamente, o a veces no tan secretamente, las personas frecuentan la pornografía. Y eso tendría que
llevarnos a pensar si toda esta purificación que hemos hecho hablando de sexo, todas esas prescripciones de que el sexo es limpio, es armonioso, eh, eh, es una comunicación así como entre corazones y flores, si todo eso es cierto, si no hemos realmente falseado la manera de hablar de sexo solo por la necesidad o por la obligación de hablar de sexo, porque tenemos que hablar de sexo. La pornografía nos muestra una versión descarnada de la sexualidad que puede ser o no ser, pero en todo caso nos está señalando de que la manera como nosotros hablamos de sexo no es real, no es descriptivo, es un modo falseado, un modo edulcorado de hablar de algo, de presentar algo que probablemente no se deja presentar de ninguna manera. Y en eso la pornografía sí ha sido muy útil. Que la insistencia de la pornografía sea en lo sucio, en lo degradado, en lo que no se puede comentar, en lo que difícilmente usted sería capaz de decirle a otro. Eso, que la pornografía insista en eso, no quiere decir que es que la sexualidad sea eso. Lo que sirve es para mostrarnos que lo que nosotros decimos de la sexualidad, en efecto, eso sí no es. Y en ese sentido, para mí la pornografía es una fuente de imaginación conceptual que no deberíamos rechazar. Tiene mucho más para decirnos de lo que nosotros estamos dispuestos a aceptar porque nos da vergüenza o porque no queremos incomodar a nadie. Bueno, creo que se nos agotó el tiempo. Pensé que iba a ser más corto lo que tenía para contar. De hecho, tuve que segmentar demasiado todo lo que les quería presentar, pero bueno, supongo que en algún momento podrá haber otra oportunidad. Muchas gracias insisto, a la facultad, al Departamento de Pedagogía por invitarme a conversar con ustedes de esto. Muchas gracias a los que se vincularon a través de la pantalla. Espero que bueno, podamos tener la oportunidad de profundizar más en muchas de las cosas que se plantearon el día de hoy.